Sal de mi cumpleaños ahora mismo. Arruinas todo. 8 palabras. Solo 8. Pero no vinieron de una extraña, ni de una enemiga, ni de alguien que me debía algo. Vinieron de mi hija, de la misma persona a quien yo le había pagado ese salón, esas flores, esas luces. De la misma voz que yo escuché por primera vez en una sala de partos hace más de 30 años. Eran exactamente las 7:17 de la tarde, y había 40 personas en ese salón cuando lo dijo. 40 pares de ojos que se giraron hacia mí al mismo tiempo, en silencio. Lo que Valeria no sabía en ese momento, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo llevaba 312 días documentando en silencio cada peso que le había dado, cada transferencia, cada promesa, cada vez que ella me llamó y yo respondí. Todo estaba registrado. Y que en exactamente 17 días algo llegaría a sus manos. Algo que nunca, en ningún momento de su vida, esperó recibir de mí. Respiré, una sola vez, profundo y despacio, como quien lleva décadas aprendiendo que el silencio pesa más que cualquier grito. Yo soy Patricia Morales. Durante 35 años construí expedientes que aguantaban cualquier revisión, cualquier duda, cualquier intento de derrumbarlos. Aprendí que cuando tienes la razón documentada, no necesitas defenderla con la voz, solo necesitas esperar. Y el expediente que yo había estado preparando en silencio tenía, para esa noche, exactamente 47 páginas. Tomé el sobre con los 50,000 pesos que había preparado para ella. Me levanté despacio de la silla. Sonreí. Lo guardé de vuelta en mi cartera y salí del salón sin decir una sola palabra. A la mañana siguiente, Valeria me llamó a las 9:23 y la respuesta que le di esa mañana es la razón por la que estoy aquí hoy contándote esta historia. El salón olía a gardenias. Siempre han sido las flores favoritas de Valeria, desde niña, desde que yo las ponía en el florero de la sala de nuestra casa. Las luces tenían ese tono cálido, anaranjado suave, de esas que hacen que la gente se vea bonita en las fotos. La música de fondo era suave, elegante. Globos dorados y blancos colgaban del techo. Todo era perfecto. Y yo había aprendido, a lo largo de los años, que lo perfecto por fuera puede esconder grietas muy profundas por dentro. Había llegado a las 6:45 de la tarde. Me había arreglado con cuidado. Mi blusa azul marino, la que guardo para las ocasiones que importan, los aretes de perla que me regaló mi mamá antes de que ella muriera, y los zapatos negros de tacón bajo que uso solo cuando quiero sentirme presentable pero cómoda. 48 horas antes había ido al banco a retirar el dinero. Lo conté en casa 3 veces antes de meterlo en el sobre. 3 veces. No porque desconfiara de mis manos, sino porque quería que estuviera perfecto. Porque era mi hija. Cuando entré al salón y la vi al fondo, riendo con sus amigas, con un vestido negro largo y ceñido y unos aretes de oro que yo nunca le había visto, sentí ese calor en el pecho que solo sienten las madres cuando ven a sus hijos en un momento feliz. Un calor que no necesita palabras. Rodrigo, su esposo, estaba junto a ella con una copa en la mano. Me vio entrar. Algo cruzó su cara. Algo rápido, algo calculado. En ese momento no supe leerlo bien. Hoy lo entiendo perfectamente. Me senté en una mesa del fondo, cerca de la ventana. Pedí agua. Saludé a los que conocía. Esperé con el sobre guardado en la cartera, entre mis manos. Eran exactamente las 7:17 de la tarde cuando Valeria se acercó caminando rápido, con los ojos encendidos. Y antes de que yo pudiera decir nada, habló en voz alta, frente a todos. «Tú no deberías estar aquí, mamá. Ya habíamos hablado. Sal, por favor. Arruinas todo. Siempre arruinas todo». El salón quedó en silencio. La música siguió sonando, pero todas las conversaciones pararon. 40 pares de ojos sobre mí. ¿Sabes qué fue lo más extraño? El olor a gardenias no desapareció. La luz cálida no cambió. Todo siguió igual de bonito, de decorado, de perfecto, mientras yo sentía el sabor amargo de la traición subiéndome por la garganta.
pero solo por un segundo. Me permití sentirlo solo un segundo. Mis manos no temblaron. 35 años firmando documentos legales me enseñaron algo que no se aprende en ningún libro. Cuando tienes la razón documentada, no necesitas alzar la voz. Cuando tienes la verdad en 47 páginas dentro de una carpeta en tu casa, puedes sonreír tranquilamente mientras el mundo se cae alrededor. Me puse de pie. Saqué el sobre del bolso. Lo guardé de nuevo en la cartera, despacio, sin prisa. La miré a los ojos. Solo un segundo. Solo un segundo. Sonreí y comencé a caminar hacia la puerta. Mis tacones sobre el mármol. 1, 2, 3, 4. 5 pasos hasta la salida. El silencio detrás de mí era tan pesado que casi podía tocarlo con las manos. Afuera, el aire de la noche estaba frío para ser septiembre. Olía a pasto húmedo y a una mezcla extraña de lluvia reciente y perfume que se filtraba desde adentro del salón. Me detuve un instante junto a mi carro. Busqué las llaves en la cartera. Las encontré. Las sostuve fuerte entre los dedos, tan fuerte que sentí el metal frío marcándome la palma de la mano. Dentro del carro, con las manos sobre el volante y los ojos fijos en la oscuridad del estacionamiento, sí me permití llorar. Solo ahí, solo donde nadie pudiera verme, porque el dolor tiene su lugar, y ese lugar no es frente a las personas que te lo causan. Manejé a casa con la radio apagada, solo el ruido del motor y el viento. A las 9:45 de la noche entré a mi departamento. Me cambié de ropa, me calenté una taza de leche con canela y me acosté. Y esa noche, contra todo lo que se podría esperar, dormí. Dormí profundo y en paz. A la mañana siguiente, a las 9:23, sonó mi teléfono. Era Valeria. Y lo que me dijo, y lo que yo le respondí, es algo que aún resuena en mí cada vez que pienso en todo lo que pasó. Pero todavía no llegamos ahí. Porque antes de contarte lo que ocurrió esos 17 días después, necesitas entender cómo llegamos hasta ese salón. Lo que pasó esa noche no fue el principio de esta historia. Fue el resultado de 15 años construyéndose en silencio, ladrillo por ladrillo, promesa rota por promesa rota. Y todo empieza en una tarde de noviembre de hace 15 años, cuando Valeria llegó a mi puerta con los ojos llorosos y me dijo que necesitaba ayuda. Pero hay algo más que necesitas saber antes de que lleguemos a esa tarde. Algo que descubrí mucho tiempo después, y que te va a cambiar la forma en que ves todo lo que viene a continuación. Antes de continuar, dime, ¿ya le diste me gusta a este video? Si esta historia te está llegando al corazón, ese pequeño gesto me ayuda más de lo que imaginas. Y escríbeme en los comentarios de qué país me estás acompañando hoy. México, Colombia, Argentina, España, Venezuela, Estados Unidos. Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia. Era el 3 de noviembre. Yo llegué del banco cansada, con los pies adoloridos después de 8 horas sentada revisando números. Me quité los zapatos en la entrada. Puse a calentar agua para mi té de manzanilla de siempre. El aroma del té empezó a llenar la cocina, suave y familiar, y por un momento todo era tranquilo. Todo era normal. Entonces sonó el timbre. Era Valeria. Tenía 20 años. El rímel corrido, la voz quebrada. Me dijo que Rodrigo y ella querían casarse, que ya habían encontrado un departamento, pero que no alcanzaban para el enganche de la hipoteca, que si yo podía ayudarlos, que solo sería esta vez. La senté en la mesa de la cocina. Le puse una taza de té entre las manos. Le dije que no se preocupara, y saqué mi chequera. Lo que yo no sabía esa noche, lo que solo entendí 15 años después, era que Rodrigo había calculado ese momento con mucho más cuidado del que yo podía imaginar. Esa fue la primera de muchas piezas de algo que tardé demasiado tiempo en ver completo. Pero eso ya lo iremos descubriendo juntos. Esa noche del 3 de noviembre, cuando Valeria se fue con el cheque en la mano, 80,000 pesos, todos mis ahorros de 2 años, me quedé sola en la cocina con la taza de té aún tibia entre los dedos. El aroma de la manzanilla todavía flotaba, suave y familiar, y yo sonreí,
porque pensé que ayudar a mi hija a empezar su vida era exactamente para lo que había trabajado todos esos años. Eso no era ingenuidad, era amor. Y hay una diferencia entre las dos cosas, aunque a veces se parezcan demasiado. Rodrigo entró al departamento esa misma noche, unos 20 minutos después de que Valeria llamara para avisarme. Me extendió la mano. No me abrazó. Me dio la mano como si fuéramos colegas en una reunión de negocios. Tenía los ojos oscuros, mirada directa y una sonrisa que llegaba hasta los labios pero no más allá. Calculada. Esa es la palabra exacta que hoy usaría para describirla. Patricia. Gracias. Lo tomaremos como un préstamo, me dijo. Me llamó Patricia. No señora. No mamá. Patricia. Como si yo fuera alguien que acababa de conocer en la calle. Valeria lo miró con adoración. Yo asentí y les serví café. Y esa noche, después de que se fueron, tomé mi agenda personal y anoté el monto del cheque en la página del 3 de noviembre, con letra pequeña. 80,000 pesos, enganche departamento, Valeria y Rodrigo. No sé con exactitud por qué lo hice en ese momento. Quizá fueron los 35 años trabajando con números, quizá fue algo más profundo que no supe nombrar entonces, pero ese fue el primer apunte. Y ese primer apunte, 15 años después, formaría parte de algo que Rodrigo nunca, en ningún momento, imaginó que yo estaba construyendo. Pero todavía no llegamos ahí. La boda fue en mayo, 6 meses después de esa noche. Yo pagué el vestido de Valeria, 12,000 pesos, y el salón de fiestas, 62,000 pesos más. Rodrigo dijo que ya pagaría su parte cuando estabilizaran sus finanzas. Me lo prometió frente a su propia madre, con esa misma sonrisa que llegaba hasta los labios y no más allá. Sus finanzas nunca se estabilizaron para esa deuda en particular, pero Valeria estaba radiante ese día, con los ojos brillando de felicidad, y yo pensé que algunas deudas tienen formas que no se miden en pesos. Me equivoqué, y eso también lo iré contando poco a poco. Los primeros 2 años de matrimonio transcurrieron con una calma que hoy reconozco como la calma que viene justo antes del frío. Los visitaba los domingos. Les llevaba comida preparada. A veces nos quedábamos a cenar los 3, aunque las conversaciones con Rodrigo siempre eran breves y superficiales. Él hablaba de trabajo, de proyectos, de inversiones. Raramente me preguntaba algo a mí. Raramente se interesó en lo que había pasado en mi semana, o en cómo estaba, o en los 35 años que yo llevaba construyendo expedientes que aguantaban cualquier revisión. ¿Sabes qué fue lo que noté primero? No fue algo grande. Fue algo pequeño. Un domingo llegué con un recipiente de arroz con leche, el postre favorito de Valeria desde niña, el que yo preparaba con canela y pasitas, el que ella pedía cuando estaba triste desde que tenía 5 años. Lo dejé en la mesa del comedor. Rodrigo lo miró un segundo, se levantó sin decir una sola palabra, tomó el recipiente con 2 dedos y lo metió al fondo del refrigerador, detrás de todo, como si estorbara. Valeria vio todo y no dijo nada. Yo tampoco, pero lo guardé. Y así es como empieza esto. No con un golpe, con un gesto, con algo pequeño que se nota y se guarda, que se suma a otro gesto y luego a otro. Un día tienes suficientes gestos guardados y el patrón completo se vuelve imposible de ignorar. En febrero del 2º año de matrimonio, tuve que operarme de la vesícula. Cirugía programada, nada de emergencia, pero 4 días hospitalizada. El primer día llamé a Valeria desde el hospital. Me contestó al segundo intento, con voz apresurada. «Ay, mamá, qué pesado. Te mando un mensajito después, estoy en el trabajo». El mensajito nunca llegó esa noche. Tampoco el segundo día. El tercero me llamó 2 minutos, preguntó si ya comía bien. No vino. 4 días hospitalizada, y mi hija no apareció ni una sola vez. Le di los 20 años antes de que ella tuviera su propia vida. Le di los domingos, los cumpleaños, las noches de desvelo. Le di el dinero de las vacaciones que nunca tomé. Le di el tiempo de los libros que no leí porque estaba trabajando para darle más. Le di todo lo que tenía, y también cosas que no sabía que todavía tenía. Y cuando más lo necesité,
Cuando estaba en una cama de hospital con el suero en el brazo, ella no vino. La vecina del pasillo, doña Remedios, que apenas conocía de saludarla al pasar, llegó el segundo día con un caldo de pollo caliente y me acompañó 2 horas. Doña Remedios, que no me debía absolutamente nada. El día que me dieron de alta, manejé sola hasta mi departamento, con la espalda adolorida, y las instrucciones del médico dobladas en la cartera. Calenté una sopa de lata. Me senté en la mesa de la cocina y tomé mi agenda. Pasé las páginas hasta el 3 de noviembre del año anterior. Vi el apunte de los 80,000 pesos, y en la página de ese día de febrero agregué una segunda línea. Solo una, corta, pero específica. Esa fue la segunda entrada en lo que con el tiempo se convirtió en algo mucho más importante que una agenda personal. 6 meses después de la operación, Valeria me llamó un martes a las 6:48 de la tarde, con voz diferente, más cálida, más cercana. Me preguntó cómo estaba, me dijo que extrañaba mi cocina. Llegó el sábado siguiente con flores amarillas. Me ayudó a ordenar la alacena. Hablamos durante 3 horas como antes de Rodrigo, como antes de la boda, como cuando ella era adolescente y yo era el centro de su mundo. Sentí el calor de vuelta, el alivio genuino de creer que algo entre nosotras había cambiado. Cuando ya se iba, con las llaves en la mano, en la puerta, me dijo con la voz más dulce que le había escuchado en años: «Mamá, Rodrigo y yo estamos en un momento muy difícil. Necesitamos pedirte algo. Es urgente». Respiré hondo. Y en ese instante supe, con la misma certeza que usaba en el banco para detectar un expediente con inconsistencias, que esa visita no había sido por mí, que alguien le había dicho exactamente cuándo volver y exactamente qué decirme. Lo que me pidió ese sábado en la puerta fue el inicio del segundo capítulo de algo que tardé demasiado en ver completo. Y la cantidad que me solicitó esa vez hizo que los 80,000 pesos del enganche parecieran algo muy pequeño. ¿Sabes cuánto fue? Ya llegaremos a eso. Pero antes de contarte ese número, necesitas entender algo sobre Rodrigo que yo no descubrí hasta mucho después. Algo que una persona completamente inesperada me reveló. Alguien que estuvo presente desde el principio y que yo nunca pensé que me diría la verdad. 120,000 pesos. Eso fue lo que me pidió Valeria ese sábado 14 de marzo, parada en mi puerta con las flores amarillas todavía frescas sobre la mesa. La tarde afuera estaba gris, de esas tardes que no terminan de decidir si van a llover o no. Rodrigo tenía una oportunidad de negocio. Un restaurante pequeño, en una ubicación perfecta, con socios confiables. Solo necesitaban el capital inicial para arrancar. Sería una inversión, no un regalo. Me lo pagarían en 12 meses, con el 10% de las ganancias. Valeria lo explicó con detalle, con palabras que yo hoy reconozco como ensayadas, porque ninguna persona habla de porcentajes y plazos de esa manera espontáneamente. Alguien le había dicho exactamente qué decir, y mientras ella hablaba, yo la miraba. Miraba su boca, sus manos, la forma en que sus ojos se iban un segundo hacia la ventana cada vez que mencionaba el nombre de Rodrigo. Y no veía a mi hija. Veía a alguien repitiendo un libreto. Y yo le dije que sí. Otra vez. No saqué la chequera inmediatamente. Me tomé 3 días. Los usé para revisar los números, para pensar, para preguntarme si esto tenía sentido. 3 días de cálculos y dudas. Y al final los descubrí callando como siempre, porque me repetí lo que me había repetido antes. Es mi hija. Es su futuro. El sacrificio de una madre no tiene fecha de vencimiento. El lunes 17 de marzo transferí los 120,000 pesos a la cuenta de Rodrigo. Guardé el comprobante en el cajón del escritorio, doblado en 4. En ese momento no supe por qué lo guardé. Hoy lo sé perfectamente. El restaurante nunca abrió. 9 meses después, cuando pregunté cómo iba el negocio, Rodrigo me respondió sin despegar los ojos del celular. Eso ya no funcionó. Así es el mercado. Sin más explicaciones, sin mirarme, sin mencionar los 120,000 pesos que él mismo había prometido devolver.
como si esa conversación nunca hubiera existido, como si yo no existiera en esa habitación. Esa noche, al llegar a casa, abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta azul que había comprado sin saber exactamente para qué. Imprimí el comprobante de la transferencia bancaria. Lo metí dentro. Revisé el número de referencia 2 veces, como hacía cuando procesaba documentos que podrían necesitarse años después. Luego metí adentro también los comprobantes del enganche del departamento, del vestido de la boda, del salón de fiestas. Papeles que yo había guardado sin saber por qué. Esa carpeta azul tenía 4 documentos esa noche. Tiempo después tendría 53. ¿Sabes lo que es ignorar algo porque amarlo duele menos que enfrentarlo? Yo sí lo sé, y creo que tú también. Pasaron los años y el patrón se repitió con una regularidad que hoy me parece imposible no haber visto antes. Valeria se alejaba, luego volvía, más cálida, más cercana. Hablábamos bien. Yo volvía a creer. Y siempre, siempre, después de esa calidez, venía una petición. A veces era dinero, a veces era tiempo, a veces eran las 2 cosas. Y yo, cada vez, elegía creer que esta vez sería diferente. Le di cumpleaños cocinando para ella. Le di domingos enteros en su casa, sin que me lo pidieran. Le di mis vacaciones de diciembre arreglándole la sala de su apartamento. Le di el silencio cuando Rodrigo me trataba como si no estuviera. Le di todo eso. Y además, le di los cheques. El 10 de mayo, 4 años después de la boda, fue el Día de las Madres. Ese año lo preparé con especial cuidado. Limpié el departamento desde temprano. Cociné desde las 7:30 de la mañana. Pozole rojo, como lo hacía mi madre, con orégano y chile guajillo molido a mano. Y de postre un pastel de 3 leches que tardé 2 horas en preparar. Puse la mesa para 3 personas. Doblé las servilletas en triángulo. Puse el florero con las flores que había comprado el día anterior en el mercado. Esperé. A las 2:15 de la tarde llegó un mensaje de Valeria. Mamá, lo siento. Los papás de Rodrigo nos invitaron con todo. No podemos salir. Luego te llamo. Luego te llamo. Ese luego llegó a las 9:48 de la noche, cuando yo ya había guardado la comida, había lavado los platos y estaba sentada en la sala con el televisor apagado y la luz tenue de la lámpara del rincón. El silencio de ese departamento esa tarde tenía un peso que no sé cómo describir. No era el silencio de la paz. Era el silencio de la mesa puesta para alguien que no llegó. Hablamos 4 minutos. Ella dijo que el pozole me había quedado esperando. Se rió. Yo también me reí, porque hay risas que son una forma de no llorar. Al día siguiente, temprano, agregué una nota a la carpeta azul. No el comprobante de ningún peso, solo la fecha, la hora y 3 palabras. Día de las Madres, sola, porque aprendí algo en esos años que nadie me enseñó. Hay pérdidas que no se miden en pesos. Y las más grandes son exactamente esas. Todavía faltaban 9 años para llegar a ese salón con el sobre de 50,000 pesos. Todavía faltaban 9 años y 17 días más allá de esa noche para que Valeria entendiera lo que significa recibir algo que nunca esperaste de tu propia madre. Pero yo en ese momento no podía ver eso. Solo podía ver a mi hija. Solo podía ver el amor que le tenía y cómo ese amor, sin que yo me diera cuenta, se había convertido en la puerta por donde entraba todo lo demás. En octubre de ese mismo año, algo cambió. Rodrigo empezó a llamarme. Me preguntaba cómo estaba. Llegó un domingo a mi departamento con Valeria y trajo pan dulce, el tipo que a mí me gusta, el que tiene azúcar granulada encima. Se quedaron 3 horas. Rodrigo me preguntó por mis años, escuchó con atención. Me llamó mamá por primera vez. Sentí algo que no esperaba sentir. Alivio. Y ese alivio, en ese momento, se sentía tan bien que no quise cuestionarlo. Hoy sé que eso fue exactamente lo que él buscaba. Eso duró exactamente 4 meses. En febrero del año siguiente, a las 8:22 de la mañana de un jueves, Rodrigo me llamó al celular, cosa que prácticamente nunca hacía. Voz amable, palabras cuidadas. Y al final de la conversación, después de preguntarme por mi salud y por el clima, y por si había dormido bien,
Me dijo que tenían una situación delicada con el departamento, que el banco había enviado un aviso, que necesitaban liquidar la deuda pendiente de la hipoteca o corrían riesgo de perder el inmueble, que si yo podía ayudarlos una última vez. Quise creer que los 4 meses de calidez eran reales. Quise creer que Rodrigo había cambiado. Esa necesidad de creer me costó algo que ya te contaré. Pero aquí necesito pausar un momento, porque sé que muchos de ustedes han vivido algo parecido. Alguien que regresa justo cuando te necesita, con exactamente el tono de voz correcto, diciendo exactamente las palabras que querías escuchar. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Has dado por amor algo que al final te costó más de lo que imaginabas? Escríbeme en los comentarios. No te pido que compartas todo, solo una palabra si quieres. Pero saber que no estoy sola en esto significa mucho. Lo que Rodrigo me pidió ese jueves de febrero no fueron solo los pagos atrasados de la hipoteca. Fue algo más. Y lo que yo hice antes de responderle, esa mañana, marcó el momento exacto en que algo dentro de mí comenzó a trabajar de una manera diferente. Tomé mi teléfono, entré a la aplicación del banco, revisé todos los movimientos hacia la cuenta de Rodrigo y de Valeria de los últimos 5 años. Los anoté uno por uno en una hoja de papel, con fecha, con monto, con concepto, cada número en su línea, cada fecha en su lugar. Sumé, y me quedé sentada en silencio durante varios minutos mirando ese número. No lo puedo describir de otra manera. Fue como ver escrita, en tinta, la historia completa de una decisión que yo había tomado miles de veces creyendo que era amor. Porque ese número no era solo dinero, era tiempo, era años. Era el Día de las Madres con la mesa puesta y el pozole enfriándose. Era las 4 noches en el hospital sin que nadie viniera. Era las promesas dichas frente a la familia de Rodrigo que nunca se cumplieron. Ese día la carpeta azul creció considerablemente. Y también ese día, por primera vez, empecé a hacerme una pregunta que nunca antes me había hecho. ¿Cuánto sabía realmente de Rodrigo? ¿Quién era él antes de que Valeria lo trajera a mi puerta con esa sonrisa que llegaba solo hasta los labios? La respuesta llegó de alguien que yo nunca esperé. Alguien que cargaba su propio silencio desde mucho antes de que yo comenzara a cargar el mío. La persona que me reveló la verdad sobre Rodrigo no fue una amiga, ni un vecino, ni nadie que yo hubiera buscado. Fue su propia hermana, Claudia, 5 años menor que él, con la misma mirada oscura, pero algo completamente diferente en los ojos. Culpa. Culpa acumulada durante años, del tipo que no se ve de inmediato, pero que aparece cuando alguien te mira demasiado tiempo sin decir nada. Me escribió por WhatsApp un miércoles 9 de septiembre a las 11:47 de la mañana. No nos habíamos hablado en meses. El mensaje era largo. Lo leí 3 veces antes de poder procesar lo que decía. A la tercera lectura, mis manos estaban quietas sobre la mesa. Eso fue lo que más me sorprendió de mí misma, que mis manos estaban quietas. Me contaba que sus padres, don Aurelio y doña Esperanza, habían muerto con una deuda abierta que Rodrigo nunca saldó. 200,000 pesos que él les pidió prestados 7 años antes, con el mismo argumento del negocio, con la misma promesa del 10%, con la misma sonrisa que llegaba hasta los labios y no más allá. Cuando sus padres comenzaron a pedirle explicaciones, Rodrigo dejó de visitarlos. Primero espaciaba las visitas, luego las cancelaba, luego simplemente dejó de contestar. Don Aurelio murió sin que su hijo lo fuera a ver en los últimos 4 meses de su vida. Doña Esperanza vivió 2 años más cargando eso sola. Claudia me escribía porque no podía dormir, porque había visto el patrón repetirse, porque quería que yo supiera, y porque, escribió al final del mensaje, había cargado ese silencio demasiado tiempo. Leí el mensaje en la cocina, de pie, con el café todavía caliente en la mano, y sentí algo que no era sorpresa, era reconocimiento. El reconocimiento frío y pesado de alguien que acaba de entender que lo que vivió no fue una serie de coincidencias, fue un método probado, repetido, perfeccionado. Rodrigo no era un hombre difícil,
Era un hombre calculado, y yo había sido exactamente el tipo de persona que él sabía cómo encontrar, alguien que amaba a alguien que él controlaba. Esa comprensión no llegó como un golpe, llegó como cuando amanece, sin que notes el momento exacto en que la oscuridad se convierte en luz. Pero de repente ya no hay sombras en ningún rincón. Guardé la captura de pantalla de ese mensaje en la carpeta azul. Fue la primera evidencia que no era mía, y fue la que más peso tuvo en todo lo que vino después. Pero ese descubrimiento no detuvo nada todavía, porque el amor de madre no funciona así. No se apaga con una captura de pantalla, por más que duela leerla. 4 meses después de ese mensaje, el 24 de diciembre, Valeria me invitó a la cena de Nochebuena. Yo llegué con tamales hechos en casa desde las 5:00 de la mañana. Masa preparada a mano, como me enseñó mi mamá. Relleno de puerco con chile rojo, los que Valeria decía adorar desde niña. Llegué al departamento a las 7:30 de la noche, con la bandeja cubierta con un trapo de cocina bordado, todavía tibia, oliendo a especias y a todo lo que yo quería decirle a mi hija sin palabras. Hay cosas que una madre solo puede decir con las manos. Esa bandeja era una de ellas. Rodrigo abrió la puerta. Miró la bandeja. Luego me miró a mí. «Ah», dijo. «Solo eso». «Ah». Y se hizo a un lado para dejarme pasar. En la mesa había 7 personas. Rodrigo, Valeria, los padres de Rodrigo que aún vivían en ese tiempo, la hermana de Rodrigo con su esposo, y yo. Puse los tamales en el centro. Me senté en el extremo de la mesa, cerca de la ventana. Olía a pino artificial y a una colonia cara que flotaba desde el cuello de Rodrigo. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en el rincón, encendiéndose y apagándose con esa cadencia tranquila que no sabe lo que está iluminando. A los 20 minutos, mientras todos servían sus platos, Rodrigo miró los tamales y dijo en voz alta, con esa sonrisa frente a todos: «Los años que llevas haciéndolos y siguen igual de secos, Patricia». Silencio. 2 segundos de silencio absoluto alrededor de esa mesa. El tipo de silencio que no es vacío, que está lleno de personas que escucharon y decidieron no reaccionar. Valeria no dijo nada. Sus suegros miraron sus platos. La hermana de Rodrigo, Claudia, me miró directamente a los ojos desde el otro lado de la mesa. Vi en su cara exactamente lo que ella sabía que yo estaba sintiendo en ese momento. Vi también algo más: vergüenza. La vergüenza de quien conoce bien a alguien y sabe exactamente de qué es capaz. Yo tomé mi copa de agua con ambas manos. Despacio, la sostuve. Sentí el frío del vidrio contra las palmas y respondí con una voz tan tranquila que hasta yo misma la reconocí como algo distinto a lo que sentía por dentro. «Tienes razón. La próxima vez los compro en la tienda. Así todos quedan contentos». Y sonreí. Y seguí comiendo. Por fuera, con postura perfecta. Por dentro, algo se estaba reorganizando en silencio. Algo que no era rabia. Era claridad. La misma claridad que sientes cuando revisas un balance que no cierra y de repente encuentras el número que faltaba. Todo encaja. Todo tiene sentido. Y ya no puedes dejar de verlo. Esa noche, de regreso a casa, no lloré. Encendí la lámpara del escritorio. Abrí la carpeta azul. Agregué una hoja con la fecha, 24 de diciembre. Y anoté lo que había ocurrido, palabra por palabra, con el nombre de cada persona presente en esa mesa. Testigos. Eso era lo que tenía ahora, sin haberlo planeado, sin haber calculado nada. Los testigos siempre estuvieron ahí. El 27 de diciembre, 3 días después, Valeria me llamó. Voz suave, tono arrepentido. Me dijo que Rodrigo a veces decía cosas sin pensar, que estaba estresado por el trabajo, que yo no me lo tomara a pecho. Me dijo que me quería. Me dijo que fuéramos a tomar un café, solo las dos, como antes. Fui. Por supuesto que fui, porque era mi hija. Nos sentamos en la cafetería de siempre, la del centro, la que huele a pan recién horneado y a canela desde que entras. Valeria me abrazó al llegar, fuerte, de las que duran un segundo más de lo esperado.
Me preguntó por mis amigas, por mi salud, por si había dormido bien esas noches. Hablamos 2 horas. Hablamos de verdad, de cosas pequeñas y cosas grandes, de recuerdos de cuando ella era niña que ninguna de las dos había mencionado en años. Al final, antes de despedirnos, con los ojos un poco brillantes, me dijo: «Mamá, de verdad lo siento. Tú mereces más». Me fui a casa con esa frase guardada en el pecho como si fuera algo frágil que no quería romper. Pensé que quizás, esta vez, algo había cambiado de verdad. Y esa noche dormí con una tranquilidad que no había sentido en meses. Porque el corazón de una madre es así. Encuentra la rendija más pequeña de esperanza y se instala ahí. 12 días después, el 8 de enero, a las 4:17 de la tarde, Valeria publicó en sus redes sociales una fotografía desde un hotel resort. Ella con un vestido floral, Rodrigo con lentes de sol, piscina infinita, mar al fondo. El texto decía: «Recargando energías. La vida es para disfrutarse». El paquete de ese resort, lo busqué esa misma tarde, costaba entre 90 y 120,000 pesos por 4 noches. El mismo mes en que me habían dicho que no tenían para cubrir el seguro del departamento. El mismo mes en que yo todavía tenía en la mente la voz de Valeria diciéndome que merecía más. Tomé una captura de pantalla de esa publicación. La metí en la carpeta azul. Y así fue como la carpeta azul dejó de ser solo un registro de pérdidas económicas. Se convirtió en algo más completo, más preciso, un retrato. El retrato exacto y documentado de un patrón que ya no podría ignorarse, ni por mí ni por nadie. Todavía faltaban varios años para llegar a esa noche del salón. Todavía faltaban esos años y 17 días más para que algo llegara a manos de Valeria. Pero ese 8 de enero, mientras miraba esa fotografía en la pantalla con la misma tranquilidad con la que alguna vez revisé hipotecas que no cuadraban, tomé una decisión silenciosa que cambió la dirección de todo lo que vino después. No fue una decisión de venganza, fue una decisión de honra, la mía, la que nadie me podía quitar, aunque lo intentaran frente a 40 personas en un salón decorado con flores de gardenia. Lo que decidí ese día y cómo lo ejecuté durante los meses siguientes es algo que todavía me cuesta trabajo describir, porque requirió de mí algo que nunca pensé que tendría que usar contra mi propia hija. Esa noche del 8 de enero, después de guardar la captura de pantalla de la foto del resort en la carpeta azul, no fui directamente a dormir. Me senté en el escritorio con una taza de leche caliente que no llegué a tomar y estuve durante 1 hora y 40 minutos mirando la suma que había hecho esa misma tarde. Los números no cambiaron por mucho que los mirara. Solo seguían ahí, firmes e inamovibles, con esa indiferencia que tienen las cifras exactas. No juzgan, no consuelan, no mienten. Solo esperaban que yo decidiera qué hacer con ellos. Al día siguiente, a las 9:15 de la mañana, llamé a Eduardo Fernández. Eduardo y yo habíamos trabajado juntos durante 12 años en el banco. Él era abogado antes de convertirse en notario. Un hombre meticuloso, de hablar pausado y manos siempre limpias, que nunca firmaba nada sin haberlo leído 3 veces. Nunca levantaba la voz. Nunca tomaba decisiones rápidas. Exactamente la clase de persona que necesitaba en ese momento. Le dije que tenía documentos que quería revisar. No le expliqué nada más por teléfono. Esa discreción era parte de lo que yo le agradecía. Me dio cita para el jueves siguiente a las 10:00 de la mañana. Llegué a su oficina con la carpeta azul completa y con los estados de cuenta bancarios de los últimos 15 años impresos. Los había pedido al banco 3 días antes. Me los dieron en un sobre manila grueso que pesaba más de lo que esperaba. Ese peso físico del papel, fue la primera vez que sentí de verdad la dimensión de lo que había estado cargando sola todos esos años. 15 años de transferencias, de fechas, de montos, todo ahí, en papel, en blanco y negro, sin margen para la interpretación ni para el olvido. La oficina de Eduardo olía a madera vieja y café recién hecho. Había luz natural entrando por una ventana alta, y el sonido de la ciudad llegaba amortiguado desde afuera, lejano, como si ese espacio perteneciera a otro tiempo. Me senté frente a él.
Puse la carpeta azul sobre el escritorio. Puse encima el sobre manila del banco. Y empecé a contarle desde el principio, desde aquella tarde de noviembre, con el té de manzanilla y el timbre sonando y Valeria con el rímel corrido. Eduardo escuchó durante 40 minutos sin interrumpirme. Tomaba notas con un bolígrafo negro, en papel, con letra pequeña y ordenada. Cuando terminé, revisó los documentos uno por uno en silencio. Pasó cada hoja con cuidado, como si leyera algo delicado que podría romperse. Yo lo observaba desde el otro lado del escritorio con las manos cruzadas sobre el regazo, quietas, esperando. Y entonces llegó a un documento que yo misma había incluido sin entender del todo su contenido. Una adenda que yo había firmado en el año 7º del matrimonio de Valeria y Rodrigo, que en ese momento me habían presentado como una renovación de las condiciones del crédito hipotecario. Eduardo se detuvo. Leyó esa hoja 2 veces. Luego me miró por encima de sus anteojos con una expresión que no era alarma, pero tampoco era calma ordinaria. Era la expresión de alguien que está a punto de decir algo que sabe que va a cambiar el peso de la conversación. Patricia, ¿tú sabías que esto te convirtió en aval de una segunda línea de crédito que Rodrigo abrió ese mismo año? No lo sabía. Nunca lo supe. Rodrigo había abierto un crédito de consumo por 95,000 pesos, usando la hipoteca original como respaldo, y había incluido mi firma, obtenida en esa renovación, como garantía. Yo era responsable de esa deuda ante el banco si él no pagaba. Y llevaba 7 años siéndolo sin saberlo. 7 años siendo garantía de una deuda que nunca pedí, firmada en un papel que me presentaron como trámite, en una tarde cualquiera que yo no recordaba como importante. Cuando Eduardo terminó de explicarme, no dije nada. Me quedé mirando la hoja. El café de Eduardo seguía humeando en su taza, intacto. La luz de la ventana no había cambiado. El mundo afuera de esa oficina seguía igual. Solo yo era diferente. 437,000 pesos era el total que Eduardo había calculado entre todos los préstamos documentados, más los 95,000 del crédito que yo garantizaba sin haberlo pedido, más 7 años de intereses que el banco podría reclamarme a mí si Rodrigo incumplía. Mis manos estaban quietas sobre la carpeta azul. Mi respiración, pareja. Mi voz, cuando finalmente hablé, era tranquila como el agua antes de hervir. ¿Qué puedo hacer, Eduardo? Eso fue todo lo que pregunté. Y en esa pregunta estaba todo lo que no dije en voz alta. La rabia contenida, los años, las flores amarillas en la mesa, el pozole frío, el reloj plateado en la muñeca de Rodrigo, los así es el mercado, dichos sin mirarme. Eduardo trabajó conmigo durante las siguientes semanas. Nos reunimos 4 veces más en esa oficina, siempre a las 10:00 de la mañana, siempre con café, siempre con la misma luz entrando por la ventana alta. Formalizamos los préstamos documentados en escritura notarial. Cada transferencia, cada monto, cada fecha, con los comprobantes correspondientes, 437,000 pesos en deuda reconocida y registrada ante notario. También procedimos a retirar mi nombre como garantía del crédito de consumo, algo que legalmente yo tenía derecho a hacer con el debido proceso. Cada firma que estampé en esas semanas fue deliberada. Cada hoja revisada 2 veces, como siempre. Y al mismo tiempo, en silencio, modifiqué un documento que Rodrigo no sabía que existía. Un documento que afectaría algo mucho más cercano a él de lo que cualquier transferencia bancaria podía alcanzar. No te digo cuál todavía, pero ya vas a entenderlo. Mientras las distintas ciudades del mundo se van durmiendo y otras se despiertan, me detengo aquí un momento, porque sé que esta historia está llegando lejos, a lugares que yo ni imagino, y me gustaría saber dónde estás tú en este momento. Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad o de tu país. No importa si es un pueblo pequeño o una ciudad grande. Cada nombre que aparece ahí abajo me recuerda por qué vale la pena contar esto hasta el final. Los meses que siguieron fueron los más extraños de todo este tiempo. Por fuera, nada había cambiado. Seguía hablando con Valeria por teléfono cada semana.
Seguía respondiendo sus mensajes con la misma voz de siempre, el mismo tono, la misma calidez. Porque una cosa es lo que sientes por dentro, y otra muy distinta es a quién le entregas ese sentimiento. En abril me invitó a un almuerzo familiar en su casa. Fui. Me arreglé con la blusa azul marino de siempre, llegué con una ensalada preparada, saludé a todos con amabilidad. El departamento olía a carne asada y a un ambientador de vainilla que Valeria siempre usaba. Todo parecía normal. Todo era exactamente lo que se suponía que debía ser. Rodrigo llevaba en la muñeca izquierda un reloj que yo no le había visto antes. Plateado, grueso, de esos que brillan aunque no les dé directamente la luz. Del tipo que cuesta lo que una familia común tarda 3 meses en ahorrar. Me preguntó qué me había costado la ensalada. Solo eso. Ni buenos días, ni cómo estás. Solo el precio de la ensalada, con esa sonrisa que llegaba hasta los labios y no más allá. Sonreí. Respondí un número cualquiera y seguí sirviendo los platos. Por fuera, compostura. Por dentro, claridad absoluta. La clase de claridad que no pesa. La clase que libera. Esa tarde, de regreso a casa, en el semáforo de la avenida principal, sí me permití un momento. Solo uno. Puse las manos sobre el volante, cerré los ojos 5 segundos y respiré. Escuché el ruido del motor, la ciudad afuera, un claxon lejano. No era tristeza exactamente, tampoco era rabia. Era el peso sereno de entender algo que nadie quiere entender sobre las personas que ama. Que a veces el daño no viene de quienes no te conocen. Viene de quienes te conocen demasiado bien. Faltaban exactamente 3 meses para esa noche del salón. Para las 7:17 de la tarde, los 40 pares de ojos, el olor a gardenias y las 8 palabras que Valeria lanzó frente a todos. 3 meses en los que yo seguiría siendo la misma madre de siempre por fuera, mientras por dentro la carpeta azul crecía y los documentos con Eduardo avanzaban con la precisión silenciosa de algo que no tiene prisa porque ya sabe cómo termina. Y faltarían 17 días más después de esa noche para que llegara a sus manos la carta que Eduardo había preparado con toda la precisión de alguien que lleva décadas haciendo esto. Una carta certificada, con sello notarial, con acuse de recibo. Una carta que detallaba los 437,000 pesos, con fechas, con montos, con comprobantes adjuntos numerados del 1 al 53. Y que al final incluía algo que no era un reclamo económico, algo que afectaba el departamento, el mismo departamento cuyo enganche yo había pagado 15 años antes, un 3 de noviembre, con el aroma de manzanilla flotando en mi cocina y la voz de Valeria quebrándose al otro lado de mi mesa. Lo que esa carta decía sobre el departamento y por qué cambiaba todo, es algo que solo podrás entender si sabes lo que pasó en los últimos 3 meses antes del cumpleaños de Valeria. Y eso empieza exactamente en el momento en que Patricia recibió la llamada que no esperaba. El lunes 18 de junio, a las 11:23 de la mañana, sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Era el departamento de créditos hipotecarios del banco. Una voz amable, profesional, de esas voces entrenadas para sonar tranquilas sin importar lo que estén diciendo, que me preguntó si yo era Patricia Morales y si tenía un momento para atender un asunto relacionado con un inmueble registrado a mi nombre. Me detuve. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con la cafetera todavía encendida en el fondo. El sol de junio entraba oblicuo por las persianas y hacía líneas de luz sobre el suelo. Todo era absolutamente normal alrededor de mí. Y yo, de pie en esa cocina normal, escuché con atención. Mientras escuchaba, algo frío se fue instalando en el centro de mi pecho, no de golpe, sino despacio, como el frío que llega cuando se va la última luz del día. Rodrigo había iniciado un proceso de refinanciamiento del departamento 3 semanas antes. Un crédito nuevo sobre el valor actual de la propiedad para extraer liquidez. El banco lo había procesado normalmente hasta llegar al paso de verificación de titularidad. Fue ahí cuando el sistema detectó algo que Rodrigo, aparentemente, no había calculado. Mi nombre estaba registrado como cotitular del inmueble desde hace 2 meses. Cualquier movimiento sobre esa propiedad requería mi firma, y yo no había firmado nada.
El trámite estaba suspendido. La voz del banco me preguntó si quería dejar alguna instrucción. Le dije que no por el momento, que me comunicaría con ellos. Colgué, y me quedé de pie en el pasillo de mi departamento con las manos contra la pared fría, respirando, no llorando, respirando, contando las respiraciones como se cuentan los pasos cuando el suelo se mueve. 1, 2, 3, 4. Porque en ese momento entendí algo que cerró todos los círculos que habían estado abiertos desde hacía 15 años. Rodrigo no estaba administrando mal el dinero. No era irresponsable. No era que así era él. Rodrigo había estado construyendo desde el primer día, desde aquella tarde de noviembre con el rímel corrido y la voz quebrada de Valeria, una estructura en la que yo era el recurso y el departamento era el activo final. Había conseguido que yo pagara el enganche. Había conseguido que yo avalara sus deudas. Había conseguido que yo garantizara créditos con mi firma sin que yo lo supiera. Y cuando llegara el momento en que el departamento valiera lo suficiente, pensaba extraer ese valor y usarlo, sin decirme nada, sin pedirme nada. Porque en su plan yo nunca necesitaba saberlo. Yo era solo una pieza útil mientras siguiera funcionando. Llamé a Eduardo ese mismo día a las 2:47 de la tarde. Le conté todo, despacio, con el mismo orden con que siempre le contaba las cosas. Primero los hechos, luego las fechas, luego lo que implicaban. Hubo una pausa larga al otro lado del teléfono. No era la pausa de alguien que no sabe qué decir. Era la pausa de alguien que está eligiendo muy bien cómo decirlo. Y luego me dijo: Patricia, ya tienes todo lo que necesitas. 6 palabras. 6 palabras que significaban: el trabajo está hecho, la verdad está documentada y ya nadie puede quitártela. Esa tarde abrí la carpeta azul por última vez antes de dársela a Eduardo para que la completara. La puse sobre el escritorio bajo la luz de la lámpara. La abrí despacio. Conté los documentos con los dedos, hoja por hoja, como tantas veces había contado documentos que debían estar perfectos antes de procesarse. 53 páginas, más los estados de cuenta impresos, más las capturas de pantalla que Eduardo había incluido en el expediente notarial. 47 páginas en el expediente formal, todo lo que había guardado durante 312 días y antes. Guardé la fecha en que Rodrigo prometió pagar el enganche del departamento y nunca lo hizo. Guardé el día en que estuve 4 noches hospitalizada y mi hija no apareció. Guardé el silencio que Valeria eligió esa Navidad cuando Rodrigo humilló mis tamales frente a su familia. Guardé la captura del resort, la misma semana en que me dijeron que no había dinero para el seguro del departamento. Guardé el mensaje de Claudia, la hermana de Rodrigo, con la historia de don Aurelio y doña Esperanza, que murió sin que su hijo fuera a verlo. Guardé el comprobante de la adenda que convertía mi firma en garantía de un crédito que nunca autoricé. Guardé la llamada del banco de ese lunes 18 de junio. Guardé todo. No para destruir a nadie, para tener la verdad documentada, para que nadie pudiera decirme jamás que lo que viví no fue real, para que existiera, en papel, con fechas y sellos y números de referencia, una versión de los hechos que no dependiera de la memoria de nadie, ni de la versión que alguien más quisiera contar. Eduardo preparó la carta certificada esa semana. Era un documento de 6 páginas con sello notarial que detallaba los 437,000 pesos en préstamos formalizados, la situación del crédito no autorizado y una notificación formal sobre el ejercicio de mis derechos de cotitularidad sobre el inmueble. Una carta que decía, en términos legales precisos y fríos y absolutamente inapelables: todo está documentado, todo tiene fecha, todo tiene firma, y nada de lo que ocurrió durante 15 años fue invisible. Solo fue silencioso. Y el silencio ya se había terminado. La carta estaba lista. Eduardo tenía instrucciones de enviarla por mensajería certificada, con acuse de recibo, cuando yo lo indicara. Y ahí fue cuando me hice la pregunta que nunca esperé hacerme. ¿Y si Valeria no lo sabía todo? Me senté con esa pregunta varios días. La revisé desde todos los ángulos posibles, con la misma metodología con que revisaba los expedientes difíciles en el banco, sin prisa, sin emoción,
con los hechos sobre la mesa. ¿Cuánto sabía Valeria de los movimientos de Rodrigo? ¿Sabía del crédito no autorizado? ¿Sabía del intento de refinanciamiento? ¿Había elegido mirar para otro lado o de verdad no sabía? ¿Era cómplice o era también, a su manera, alguien atrapado dentro de una estructura que otro había construido? No tenía la respuesta, y me importaba tenerla, porque Valeria era mi hija, porque la misma voz que esa noche me diría «arruinas todo», era la misma voz que yo había escuchado en una sala de partos hace más de 30 años. La misma voz que me dijo mamá por primera vez en una cocina, frente a una papilla de zanahoria, como si hubiera estado guardando esa palabra para el momento exacto. Y eso no se borra. No del todo. No aunque uno quiera. No aunque haya 53 páginas que expliquen por qué debería borrarse. Entonces tomé una decisión que solo puedo describir como la más difícil y la más clara al mismo tiempo. No son cosas que se excluyan. A veces las decisiones más claras son las que más duelen. Le daría una última oportunidad. Su cumpleaños era el 14 de septiembre. Faltaban menos de 3 meses. Yo iría. Me arreglaría con cuidado, como siempre lo hago para las cosas que importan. Llevaría el sobre con los 50,000 pesos que había apartado, porque quería saber si podía entregar ese sobre con el corazón limpio. Y observaría, no con rencor, con claridad, si Valeria me recibía con el corazón abierto, si había algo genuino todavía entre nosotras que no hubiera sido doblado por Rodrigo. Yo encontraría la manera de hablar con ella antes de que todo se hiciera oficial. Pero si ese día me confirmaba que había elegido mirar para otro lado, que había elegido a Rodrigo por encima de la verdad, incluyendo la verdad sobre su propia madre, entonces la carta saldría al día siguiente sin vacilar. Nadie lo sabía. Ni Eduardo, ni Claudia, ni ninguna amiga, ni ninguna persona en el mundo. Solo yo, con esa decisión guardada en el mismo lugar donde había guardado todo lo demás, en silencio, en orden, sin decírsela a nadie hasta que llegara el momento de que importara. Pasaron los meses. Julio llegó con calor, con el ruido de los ventiladores en las noches y la luz blanca de las tardes largas. Agosto, más rápido de lo que quise, con sus tormentas cortas que llegaban de repente y se iban sin avisar. Yo seguía con mi rutina. El café a las 7:00, el mercado los sábados, las llamadas semanales con Valeria, con la misma voz, el mismo tono, la misma cordialidad sin grietas. En las últimas semanas recibí 2 mensajes de Valeria, uno preguntando si asistiría a su fiesta y otro diciéndome que sería algo íntimo, solo gente cercana. Los 2 los respondí con pocas palabras, con cordialidad, sin darle ninguna señal de lo que cargaba, porque cuando tienes la razón documentada, no necesitas anticiparla. Solo necesitas llegar. El 13 de septiembre, la noche anterior al cumpleaños de Valeria, me senté en la silla del escritorio y estuve un largo rato en silencio. No revisando nada, no calculando nada, solo sentada. Afuera el cielo estaba despejado, de ese azul oscuro limpio que solo aparece cuando no hay nubes ni polvo en el aire. Una luna casi llena, visible desde la ventana, le daba un tono plateado a todo, al techo, a las paredes, al escritorio, a mis manos. El departamento olía al jabón con que había fregado el piso esa tarde, limpio y neutro, como un cuarto que ha sido preparado para algo importante. Revisé el sobre con los 50,000 pesos. Lo conté una vez, solo una, no porque dudara de mis manos, sino porque quería hacerlo con atención, con presencia, como un último gesto de cuidado hacia algo que quizás no llegaría a entregarse. Escribí un mensaje a Eduardo. Mañana es el día. Si no te escribo antes de la medianoche, espera mi señal. Le di enviar. Vi el doble cheque azul. Lo guardé en el bolsillo. Apagué la luz. Me acosté. Y pensé, por última vez, en la primera vez que Valeria me llamó mamá. Tenía 11 meses. Estábamos en la cocina. Ella en su sillita, yo preparando su papilla de zanahoria con el delantal todavía puesto. Me miró y lo dijo, como si lo hubiera practicado, como si lo hubiera estado guardando para ese momento exacto.
Y yo me quedé quieta con la cuchara en la mano porque hay momentos que no quieres mover por miedo a que se rompan. Cerré los ojos. A la mañana siguiente me levanté a las 6:30. El cielo afuera era gris claro, de madrugada que aún no termina de hacerse día. Preparé café. Me duché con agua caliente. Me sequé despacio. Me puse la blusa azul marino, los aretes de perla de mi mamá, los zapatos de tacón bajo que uso solo cuando quiero sentirme presentable pero cómoda. Me miré en el espejo del pasillo un momento. No para juzgarme, para reconocerme. Tomé la cartera. Dentro, el sobre. Dentro del sobre, 50,000 pesos contados la noche anterior. Y salí. Lo que Valeria hizo esa noche cuando me vio entrar al salón, lo que dijo, y dónde, y delante de quiénes, ya lo sabes. Ya te lo conté al principio. Las 8 palabras, los 40 pares de ojos, el olor a gardenias, mis tacones sobre el mármol. Ya lo sabes. Pero lo que todavía no sabes es lo que pasó en las horas siguientes a que yo saliera de ese salón. Lo que ocurrió esa misma noche, después de que manejé a casa con la radio apagada y el sonido del motor como única compañía. Y lo que descubrí al día siguiente, cuando Valeria llamó a las 9:23 de la mañana, que cambió algo en mí que yo no esperaba que cambiara. Porque no todo lo que viene a continuación fue lo que yo había planeado. Y esa es, quizás, la parte más importante de toda esta historia. Llegué a mi departamento a las 9:45 de la noche del 14 de septiembre. El pasillo olía al mismo jabón neutro de siempre, un olor que en cualquier otra noche sería invisible, pero que esa noche lo noté, lo reconocí, me aferré a él como a algo familiar en medio de todo lo que no lo era. La luz del techo parpadeó una vez antes de encenderse, como hacía desde hacía meses, y yo nunca había llamado al técnico para arreglar. Me quité los zapatos en la entrada, despacio, con los mismos movimientos de siempre. Puse la cartera sobre la mesa. Y me senté en la silla de la cocina sin encender más luces, en ese silencio que no es vacío sino lleno de cosas que todavía no has terminado de procesar. A veces el cuerpo necesita llegar antes que la mente. Tenía el teléfono en la mano. Solo necesitaba escribir 2 palabras a Eduardo. 2 palabras que habían sido el destino de 15 años de paciencia y carpetas azules y números contados 3 veces. Y entonces sonó. No era Eduardo. Era Valeria. A las 9:52 de la noche, con el ruido de fondo de la fiesta todavía activo. Música, voces, el tintineo de copas, risas que llegaban amortiguadas desde algún lugar que ya no era mío. Atendí. No porque esperara algo, sino porque era mi hija. Habló en voz baja, casi un susurro, como alguien que habla desde un rincón donde no quiere que la escuchen, con la boca cerca del teléfono y la cabeza girada hacia la pared. Mamá, perdóname. Necesito que sepas que yo no quería que pasara así. Me quedé en silencio. No por frialdad, por escucha. Porque hay momentos en que las palabras interrumpen cuando deberían dejar pasar. Rodrigo me dijo esta mañana que si tú llegabas a la fiesta, iba a contarle a todos algo. Algo sobre mí. Yo no sé qué. No sé si es verdad o si solo lo dijo para que yo... Mamá, tengo miedo. Escuché cada palabra. Escuché también lo que había detrás de ellas. El tono de una persona que ha estado caminando sobre vidrio durante mucho tiempo y ya no sabe distinguir entre el miedo y la costumbre. Una persona que quizás había aprendido a obedecer antes de que se le ocurriera preguntar por qué. Conocía ese tono. Lo había escuchado antes. Solo que antes no había sabido nombrarlo. Abrí la boca para responder, para decirle algo que todavía no sé qué hubiera sido. Entonces escuché la voz de Rodrigo al fondo. ¿Con quién hablas? Y la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono apagándose. La cocina estaba en penumbra. La franja de luz que entraba desde el pasillo apenas alcanzaba el borde de la mesa. Afuera, el sonido lejano de un carro pasando por la calle, el rumor breve de un motor que llega y se va. Y después, silencio completo. Pensé en todo lo que Valeria me había dicho. Pensé en el miedo genuino que escuché en su voz. Ese miedo que no se puede fingir, que tiene una textura distinta a la urgencia o a la manipulación.
Pensé en la posibilidad de que ella no hubiera sabido todo lo que Rodrigo estaba haciendo. Pensé en los 15 años, en los tamales de Navidad y en el con que Rodrigo había abierto la puerta, en la foto del resort, en la llamada del banco sobre el refinanciamiento, en don Aurelio muriendo sin que su hijo lo fuera a ver en los últimos 4 meses de su vida. Y pensé en algo que mi madre me dijo una vez, cuando yo tenía unos 30 años, y le pregunté cómo saber cuándo hay que soltar algo que amas. Estábamos sentadas en el patio de su casa, con los jazmines floreciendo en el muro y la tarde cayendo despacio sobre todo. Me dijo: «Mija, la pregunta no es si duele soltarlo. La pregunta es si puedes seguir sosteniéndolo sin que te aplaste». Nunca olvidé esas palabras. Pero esa noche, sentada en la oscuridad de mi cocina, las entendí de una manera que antes no había podido. Tomé el teléfono. Escribí a Eduardo: «Envía la carta. Mañana temprano». Le di enviar. Vi el doble check. Lo puse sobre la mesa. Me levanté. Encendí el fuego bajo. Puse la leche en el cazo pequeño. Agregué la canela. Y esperé, de pie junto a la estufa, viendo el líquido calentarse despacio desde los bordes hacia el centro, como tantas noches antes. Como si esa noche fuera cualquier noche. Como si acabara de tomar la decisión más importante de los últimos 15 años de mi vida. Pasaron los siguientes 17 días, con una calma que desde afuera debía parecer completa normalidad. Fui al mercado el sábado, como siempre, con mi bolsa de tela y la lista escrita a mano. Llamé a 2 amigas con quienes hablo cada semana. Leí por las noches, sentada en el sillón con la lámpara encendida y el libro apoyado sobre las rodillas. El primer domingo después de la fiesta fui a misa. Me senté en mi lugar habitual, a 3 filas del frente, junto a la columna derecha, y me permití estar ahí en paz, sin pensar en nada que no fuera el momento en que estaba. Hay un tipo de quietud que no es indiferencia. Es la quietud de alguien que ya actuó, y ahora solo espera que el tiempo haga su parte. No recibí llamadas de Valeria en esos días, tampoco de Rodrigo. Solo silencio. Un silencio que era distinto al de antes. No era el silencio de quien me ignoraba. Era el silencio de quien estaba leyendo, revisando, entendiendo. Y sin saberlo, confirmándome que la carta había llegado. El martes 1 de octubre, a las 8:47 de la mañana, mientras preparaba mi segundo café de la mañana, con el sol de octubre entrando sesgado por la ventana de la cocina y pintando una franja dorada sobre el piso de mosaico, mi teléfono vibró con el primer mensaje. Era de un número desconocido, pero el texto era de Rodrigo. Lo reconocí antes de terminar de leer la primera línea. No por las palabras, por el tono. «Esto es un error. Contacta a tu notario y dile que retire el documento. No tienes razón legal para bloquear nada». Lo leí una vez. Tomé una captura de pantalla. Lo guardé. Me serví el café. A las 9:14 llegó otro mensaje, esta vez desde el número habitual de Rodrigo. «Patricia, sé que estás leyendo esto. Necesitamos hablar como adultos. Esto es una situación familiar. No hagas algo que no tenga solución. Una situación familiar». Esas 3 palabras me parecieron, en ese momento, las más reveladoras de todo lo que había recibido en 15 años. Porque situación familiar era exactamente lo que Rodrigo siempre había usado para protegerse. La idea de que lo que ocurría entre nosotros no podía salir de las paredes de una casa, que la familia era una razón para callar y no para documentar. Tomé captura de ese mensaje también. A las 9:31 de la mañana, su teléfono llamó directamente. 2 veces. No atendí, no porque no supiera qué decirle, sino porque ya no había nada que decir en voz alta que no estuviera mejor dicho por escrito, con sello notarial y número de referencia. El vapor del café subía en espiral frente a la ventana. Afuera, una paloma caminaba sobre la cornisa con pasos pequeños y seguros, ajena a todo, mirando hacia abajo con esa indiferencia tranquila de los animales que no cargan historia. El café olía a tostado. A esa primera hora del día que siempre me ha parecido la más honesta de todas. La hora en que uno todavía no ha puesto la máscara. A las 10:02 llegó un mensaje de Valeria. «Mamá, Rodrigo dice que hay un problema legal con el departamento, que tiene que ver contigo, que necesitas llamarle. Por favor,
El tono era diferente al de la noche del 14 de septiembre. No había miedo en ese mensaje. No había la voz baja del rincón, la palabra quebrada, el tengo miedo que me había detenido. Había urgencia. Y algo más, algo que reconocí inmediatamente de tantos años leyendo documentos y expedientes y declaraciones. Era un texto que alguien le había dictado a otra persona para que lo enviara. Las palabras no eran de Valeria, el orden de las ideas tampoco. Solo el mamá al principio y el por favor al final tenían algo suyo. Todo lo del medio era de otro. Tomé captura también de ese. La carpeta azul, aunque ya estuviera en manos de Eduardo, seguía creciendo en mi teléfono. A las 10:48 llegó el mensaje que lo cambió todo. Era de Claudia, la hermana de Rodrigo. Patricia, Rodrigo me llamó esta mañana. Está en pánico. Me dijo que tu madre te metió en un problema. Le respondí que si hay un problema, él lo creó. Quería que supieras que estoy de tu lado. Cuídate. Lo leí 2 veces. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré por un momento la franja dorada en el piso de mosaico, que para ese punto del día ya se había desplazado unos centímetros hacia el oriente. Sentí algo que no era satisfacción exactamente. No era triunfo. Era más cercano al alivio profundo de alguien que por fin ve la forma completa de algo que durante mucho tiempo solo pudo ver en fragmentos, en pedazos sueltos que no terminaban de encajar. Ahora encajaban. Ahora tenía sentido completo. Nada de lo que recibí esa mañana me hizo dudar de lo que había hecho. Cada mensaje de Rodrigo confirmaba lo que ya estaba documentado. Pero algo en el tono de Valeria, en esa urgencia que no era completamente suya, en el por favor al final que sí le pertenecía, me hizo hacerme una pregunta nueva, una que no estaba en los 47 folios del expediente, una que no tenía comprobante, ni fecha, ni número de referencia. ¿Qué iba a pasar con Valeria cuando todo esto llegara a su punto final? No era una pregunta legal, era una pregunta de madre. Y eso era, en el fondo, lo que yo seguía siendo por encima de todo lo demás. Esa pregunta es la que me llevó a hacer algo que Eduardo no esperaba. Algo que Rodrigo definitivamente no esperaba. Y algo que yo misma, honestamente, no había planeado del todo. Porque hay cosas que uno puede documentar durante 312 días. Y hay cosas que solo aparecen cuando el corazón tiene espacio para hablar. Pero antes de contarte lo que pasó en los días que siguieron, necesito regresarte a la mañana del 15 de septiembre, a las 9:23, a la llamada que te mencioné al principio y que desde entonces has estado esperando. Ese día me desperté antes de que sonara el teléfono. La luz de la mañana entraba clara por la ventana, sin nubes, sin filtros. Estaba sentada en la silla de la cocina con el té entre las manos cuando vibró. Vi el nombre en pantalla, Valeria. Atendí. Hubo un segundo de silencio antes de que hablara. Luego escuché su voz, tensa, acelerada, con algo debajo que no era exactamente enojo, sino algo más parecido al miedo disfrazado de autoridad. «Mamá, ¿dónde está el dinero del sobre?» Respiré despacio. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó si había llegado bien a casa. No empezó con disculpas ni con explicaciones sobre lo de la noche anterior. Empezó por el dinero. Y en ese instante entendí algo que quizás ya sabía, pero que hasta ese momento no había sentido con esa claridad. La pregunta no era sobre el dinero del sobre. Era sobre el control. Era la primera señal de que Rodrigo ya sabía que algo se había movido, que yo no había reaccionado como debía, que algo no estaba según el plan. Le respondí con la misma calma con que habría firmado un documento legal en el banco. El sobre está vacío, Valeria. Igual que muchas cosas que fui dando durante años sin que nunca preguntaras de dónde venían. Cuando estés lista para hablar de eso, de verdad, llámame. Sin Rodrigo. Silencio. ¿Qué significa eso? Significa lo que dice, mija. Y colgué. Por primera vez en 15 años, colgué yo. Me quedé con el teléfono en la mano, el té enfriándose frente a mí y un silencio que no era vacío. Era el silencio de alguien que acaba de hacer algo irreversible y lo sabe, y aún así no lo lamenta.
Valeria no llamó de nuevo ese día, ni el siguiente. Llamó el miércoles 17 de septiembre, a las 6:44 de la tarde. Esta vez su voz era diferente. No había prisa, no había el tono dictado de los mensajes de Rodrigo. Era la voz que escuché en la cafetería de enero, cuando vino con flores amarillas. Esa voz que yo siempre reconocí como la real, aunque no siempre supiera cuánto quedaba de ella. Mamá, necesito verte, solo nosotras. Le dije que sí. Le dije el viernes, a las 4 de la tarde, en la cafetería de la Avenida Morelos, la de siempre. Ahora bien, antes de contarte lo que ocurrió ese viernes, necesito preguntarte algo, porque llegué a esa mesa con una decisión que todavía hoy me cuesta describir sin que me tiemble algo por dentro. Llevaba en mi bolso un sobre, no con dinero, con 6 hojas impresas, el resumen del expediente notarial, los 437,000 pesos documentados, la adenda del crédito no autorizado, la captura del mensaje de Claudia, y la última hoja, la que más me pesó meter en ese sobre, el documento que describe lo que Rodrigo hizo con sus propios padres. Y yo sabía que si le mostraba eso a Valeria, algo entre nosotras cambiaría para siempre. No podría desdecirse. No podría fingir que no lo vio. ¿Tú lo habrías hecho? ¿Le habrías mostrado eso a tu hija sabiendo lo que significaría? ¿O habrías protegido a tu hija del dolor de ver al hombre que eligió con esa claridad? Escríbeme en los comentarios. De verdad quiero saber qué habrías hecho en mi lugar, porque esa pregunta todavía me acompaña. La cafetería olía a pan horneado y a café de olla. La mesa junto a la ventana, la misma donde nos habíamos sentado tantas veces desde que Valeria era pequeña, estaba libre. Me senté primero. Pedí agua. Esperé. Llegó a las 4:12 de la tarde, vestida simplemente, sin los aretes de oro del cumpleaños, sin la ropa ceñida de las fotos del resort, con cara de alguien que no había dormido bien en días. Se sentó frente a mí. No me abrazó. Se sentó y me miró. ¿Qué fue lo que mandaste, mamá? ¿Lo leíste? Rodrigo no me dejó leerlo. Lo tomó cuando llegó y dijo que era un error del notario. Abrí el bolso, saqué el sobre, lo puse sobre la mesa, entre las dos, sin decir nada más. Valeria lo miró un momento. Luego lo abrió. Leyó en silencio. La primera hoja, la segunda. Vi el momento exacto en que llegó a los 437,000 pesos porque sus manos se detuvieron sobre el papel. Siguió leyendo. Llegó a la adenda, al crédito que yo había garantizado sin saberlo. Levantó la vista hacia mí una fracción de segundo. Luego volvió al papel. Leyó la captura del mensaje de Claudia. Y luego llegó a la última hoja. Lo de don Aurelio y doña Esperanza. El préstamo de 200,000 pesos. Los 4 meses al final de la vida de su suegro sin que Rodrigo fuera a verlo. Los mensajes de Claudia a su hermano sin respuesta. El patrón. El mismo patrón que había seguido conmigo desde el principio. Valeria dejó esa última hoja sobre la mesa muy despacio, como si tuviera peso. Afuera, un camión pasó por la avenida y el sonido llenó todo por un momento. Luego volvió el silencio y el olor a café y a pan. Una canción baja sonaba desde algún lugar de la cocina, una canción que yo no reconocí, pero que sonaba como de otro tiempo. Vi cómo los ojos de Valeria se fueron llenando. No de golpe, despacio, como el agua que sube sin que nadie la vea subir. Yo no sabía lo del refinanciamiento, dijo, voz baja. No sabía lo que estaba intentando hacer con el departamento. Lo sé, pero sabía lo del dinero. No todo, pero sabía que le pedía más de lo que te decíamos. Lo dijo sin mirarme. Lo dijo hacia la mesa, hacia las hojas, hacia ese espacio entre nosotras, que en ese momento se sentía muy estrecho y muy ancho al mismo tiempo. No le respondí de inmediato. Tomé mi vaso de agua. Bebí un sorbo. El agua estaba fría y tenía ese sabor limpio, neutro, de las cosas que no juzgan nada. Valeria, no te traje esto para destruirte. Te lo traje porque tienes derecho a saber en qué situación estás. El departamento tiene mi nombre como cotitular.
Rodrigo no puede venderlo, refinanciarlo ni usarlo como garantía sin mi firma. Mientras esa deuda exista documentada ante notario, nada de ese inmueble puede moverse sin que yo lo permita. Me miró. ¿Y qué quieres hacer con eso? Lo que quiero hacer con eso depende de ti, no de Rodrigo. De ti. Se quedó en silencio varios segundos. Afuera, la luz de la tarde caía en ese ángulo dorado de los viernes de septiembre que siempre me ha parecido el más honesto del año. ¿Y el dinero? ¿Los 400 y tantos mil pesos? Están registrados ante notario como deuda formal. Lo que pase con esa deuda es una conversación legal que puede ocurrir con calma, con tiempo y con abogados si es necesario. No estoy aquí para quitarles el departamento, Valeria. Nunca lo estuve. Estoy aquí para que sepas que lo que pasó durante 15 años no fue invisible. Para mí nunca lo fue. Valeria cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, 2 lágrimas bajaron sin que ella hiciera ningún gesto por contenerlas. Mamá, lo del cumpleaños ya pasó. No, déjame decirlo. Respiró. Rodrigo me dijo esa mañana que si tú llegabas iba a contarle a todos que yo le había pedido dinero a sus espaldas, que yo había mentido. Y yo tuve miedo. Tuve tanto miedo que hice lo peor que he hecho en mi vida. El café que yo no había pedido llegó en ese momento. El mesero lo puso frente a mí sin preguntar, de esos que aprenden lo que pides antes de que lo pidas. El aroma subió entre las dos, oscuro, tostado, presente. No le dije que estaba perdonada. No le dije que todo estaba bien, porque no todo estaba bien. Y las palabras fáciles en los momentos difíciles son una forma de mentir con amabilidad. Le dije esto: Valeria, hay una diferencia entre el miedo que te hace cometer un error y la costumbre de cometer ese error sin sentir nada. Yo creo que lo tuyo fue miedo, pero el miedo no desaparece solo. Necesita que alguien decida enfrentarlo. Ella asintió, muy despacio, como quien anota algo que sabe que no podrá ignorar. Rodrigo llamó a los abogados de Eduardo esa misma semana. Las negociaciones comenzaron en octubre y se extendieron durante meses. El resultado final, un plan de pago formal, registrado notarialmente, por 280,000 pesos en 3 años, cifra acordada después de descontar lo que no era posible demostrar con documentación completa. El crédito no autorizado fue resuelto por separado, y el departamento, con mi cotitularidad registrada, quedó como garantía legal del acuerdo mientras el pago no estuviera completado. No hubo pleito, no hubo escándalo público. No hubo nada que Rodrigo pudiera presentar ante nadie como una agresión, solo documentos, solo la verdad con sello notarial. Rodrigo nunca me pidió disculpas, no lo esperaba. Pero 3 semanas después de la reunión en la cafetería, Valeria me envió un mensaje a las 8:33 de la mañana. Solo decía: fui a hablar con alguien, un psicólogo, solo quería decírtelo. Guardé ese mensaje, no en la carpeta azul, en otro lugar, uno que no tiene nombre. Han pasado varios meses desde esa tarde en la cafetería de la Avenida Morelos. Esta mañana me desperté a las 6:47. Preparé café, igual que siempre. Me senté junto a la ventana con la taza entre las manos, mirando cómo la luz de la mañana iba cambiando de gris a dorado sobre los techos del edificio de enfrente. Un gato cruzó la cornisa con esa indiferencia que tienen los gatos para con el mundo. Afuera olía a tierra mojada y a tortillas de la tortillería de la esquina que abre temprano todos los días. Nada extraordinario. Todo completamente ordinario. Y eso, te juro, es lo más hermoso que he sentido en mucho tiempo. La carpeta azul está en el cajón del escritorio, cerrada. No la he abierto desde que Eduardo cerró el último trámite. No la necesito abierta. Ya cumplió su función. Valeria y yo nos hablamos. No todos los días. No como antes, no con la frecuencia de los domingos que en realidad nunca fueron completamente míos. Pero cuando hablamos, hablamos de verdad. Sin el peso de algo que ninguna de las dos nombra, pero que las dos sabemos que está ahí, entre nosotras, como la cicatriz de una herida que ya no duele, pero que tampoco desaparece. Ella sigue en terapia. Me lo dijo hace 3 semanas,
en una llamada corta un martes por la tarde. No me dio detalles, no me pidió opinión, solo me lo dijo. Y yo le respondí, me alegra, mija. Y era verdad. Con Rodrigo no tengo ningún tipo de relación, ni buena ni mala. Simplemente no existe un vínculo. El plan de pago sigue su curso, revisado cada mes por Eduardo. Eso es todo lo que hay entre él y yo. Documentos. Y en eso, sin que yo lo planeara de esta manera, terminamos siendo exactamente iguales desde el principio. Pero hay algo que necesito contarte antes de que sigas con tu día. Algo que guardé para este momento porque cambia, aunque sea un poco, la forma de ver todo lo que te conté. El sobre con los 50,000 pesos que llevé al cumpleaños de Valeria no era un regalo de cumpleaños. Bueno, tenía esa forma. Tenía ese nombre escrito por fuera con mi letra. Pero dentro, junto con los billetes, yo había metido una nota doblada. Una nota que escribí la noche anterior, el 13 de septiembre, mientras la luna llena iluminaba el escritorio. En esa nota le decía a Valeria que ese sería el último dinero que le daría de esa manera, de esa forma en que el dinero viaja entre personas sin que nadie hable de lo que realmente está pasando. Que no era un castigo, que era una invitación a tener una relación distinta, más honesta, donde yo fuera su madre y no su recurso, donde ella me buscara porque me quería y no porque me necesitaba. Esa nota nunca llegó a sus manos. Cuando Valeria me pidió que me fuera de su cumpleaños, tomé el sobre, lo guardé en la cartera y salí. La nota se fue conmigo. La nota que quizás habría cambiado algo si se la hubiera podido dar. A veces pienso en eso, en lo que habría pasado si Valeria hubiera leído esa nota antes de que yo llegara a ese salón. Si las cosas habrían tomado un camino diferente. Pero la vida no funciona con borradores. Funciona con lo que pasa, no con lo que podría haber pasado. Le di los años de mi juventud trabajando para que tuviera más de lo que yo tuve. Le di los fines de semana, los cumpleaños, los días de fiebre, las noches de desvelo. Le di el silencio cuando debía haber hablado y las palabras cuando debía haber guardado silencio. Le di el dinero, le di el tiempo, le di la paciencia, y el día que más lo necesité, le di también la verdad, documentada, con fecha, con sello, porque a veces el acto de amor más difícil no es dar más. Es dejar de dar lo que no está construyendo nada. Eso es lo que aprendí en todo esto. No lo aprendí de golpe, no lo aprendí en un instante de claridad. Lo aprendí despacio, como se aprende todo lo que de verdad se queda, con los ojos abiertos, con las manos quietas y con la voluntad de ver las cosas como son y no como queremos que sean. Hay personas que te van a amar de verdad. Y hay personas que van a aprender a usarte con mucho cuidado, porque cuando alguien te ama de verdad y no sabe decirte no, eres el recurso más cómodo del mundo. No soy la primera madre a quien le pasa esto. No soy la última. Y si estás escuchando esto y reconoces algo de lo que conté, si hay en tu vida alguien que te llama más cuando necesita que cuando simplemente quiere saber cómo estás, quiero que sepas algo. Darte cuenta de eso no te hace mala persona. Te hace alguien que finalmente está viendo con claridad. El domingo pasado fui a misa. Me senté en mi lugar habitual, 3 filas del frente, junto a la columna derecha. Durante un momento, cuando la iglesia se llenó de ese silencio que solo existe en los lugares donde la gente lleva sus cosas más pesadas, cerré los ojos y simplemente estuve, sin pedir nada en particular, sin explicar nada, solo presente, con todo lo que soy, con todo lo que viví, con todo lo que todavía tengo por vivir. Eso también es una forma de estar en paz. Y si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, no es la carpeta azul, no es la carta notarial, no es el plan de pago. Es esto. La dignidad no se pierde cuando alguien te pide que salgas de un salón. La dignidad se pierde cuando tú mismo la sueltas. Y yo, esa noche del 14 de septiembre, a las 7:17 de la tarde, frente a 40 personas y el olor a gardenias y la luz cálida anaranjada de ese salón que yo misma pagué, elegí no soltarla.
5 pasos sobre el mármol y la cabeza en alto. Si esta historia te movió algo por dentro, si hay alguien en tu vida a quien deberías ver con más claridad, o si simplemente estás aquí acompañándome desde tu ciudad, desde el principio, te pido que lo dejes en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Porque hay muchas historias más. Historias de personas que eligieron la dignidad cuando todo lo demás se desmoronaba. 8 palabras me pidieron que me fuera. Y me fui. Pero lo que nadie vio cuando esa puerta se cerró detrás de mí fue que yo no estaba perdiendo un lugar. Estaba terminando de construir algo que nadie, en ningún salón, con ninguna voz, me podía quitar.